A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me sacaste tu presencia, me levantaste, fue mi postro adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más
Adorarle, Señor. Adoraremos, adorarle, Señor. Fiesta con Jesús, al cielo queremos ir y todos reunidos en la fiesta, es Cristo quien va a servir. Estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir y todos reunidos en la fiesta, es Cristo quien va a servir. Poderoso
adversario nos gozamos, gózate, nos gozamos. Aquel que está en nosotros y aquel que en el mundo está. Los de nuestro lado son más que el adversario. Los de nuestro lado son más que el adversario. Nos gozamos, oh sí, nos gozamos. Aquel que está en nosotros y aquel que en el mundo está. Estamos rodeados por el enemigo, Señor, tú nos haces ver que los que rodean a nuestro enemigo son miles de ángeles a nuestro favor. Los de nuestro lado son más que el adversario. Los de nuestro lado son más que el adversario. Nos gozamos, nos gozamos. Aquel que está en nosotros y aquel que en el mundo está. Si estamos rodeados por el enemigo, Señor, tú nos haces ver que los que rodean a nuestro enemigo son miles de ángeles a nuestro favor. Si estamos rodeados por el enemigo, Señor, tú nos haces ver que los que rodean a nuestro enemigo son miles de ángeles a nuestro favor. Si estamos rodeados por el enemigo, Señor, tú nos haces ver que los que rodean a nuestro enemigo son miles de ángeles a nuestro favor. Son miles de ángeles a nuestro favor. Señor, te oramos porque en cada casa haya al menos un cristiano para poder ser luz y sal alrededor del mundo. También que como familia seamos iglesia para incentivarnos a la oración, a la alabanza y los hábitos espirituales. Desolado ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción.
llamas de vuelta nuestro hogar, separado ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás sin gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás sin gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás sin gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás sin gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás sin gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Hola, mi Tayana. Hola. ¿Me pueden decir qué dice, qué nos enseña Dios en la Biblia en Efesios 6, 2, 3? Claro. ¿Qué dice?
Honra, ¿se acuerda? Honra a tu padre y a tu madre. Ese. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es? Es el primer mandamiento de Con la promesa. Para todo. que te vaya eso, Emita, que te vaya bien y Que seas de larga vida sobre la tierra. Promesa, dice eso, Emita, con promesa. Y se saben una canción, ¿cierto? Que nos habla de eso. ¿Quieren cantar la canción? La mariposita visítate. Uy, ¿nos va a ayudar a cantar la mariposa? No. Voy a dar un paseo después aparezco aquí para ayudar a cantar. Bueno, Sea. Emma está leyendo. Mi casita trae algo para ayudar. Da vida Vivida. Eso es. La. La Aquí está. Lo que necesita. tierra. Muy bien. Bueno, ahora vamos a cantar. Hace más atrás, Anita. Bueno, entonces, ¿están listos para cantar? Sí. Listo. 1, 2, 3. Hijos obedecen. Hijos obedecen el Señor a sus padres, porque es justo. Hijos obedecen el Señor. Hola, Emita y Ana. Hola. Hola, Emita y Ana. Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Una vida dedicada a ti, Señor. Una vida conforme a tu corazón. Una vida que te ame, una vida que te alabe, una vida que viva para servir. Una vida dedicada a ti, Señor. Una vida conforme a tu corazón. Una vida que te ame, una vida que te alabe, una vida que viva para servir. Es la que quiero vivir en este nuevo día.
es la que quiero vivir el resto de mi existir, es la que quiero vivir mientras viva en la tierra, es la que quiero vivir por ti. Una vida dedicada a ti, Señor, una vida conforme a tu corazón, una vida que te ame, una vida que te alabe, una vida que viva para servir. Es la que quiero vivir en este nuevo día, es la que quiero vivir el resto de mi existir, es la que quiero vivir mientras viva en la tierra, es la que quiero vivir por ti. Una vida que brille en la oscuridad, una vida que practique la verdad, una vida excelente, una vida diferente, una vida que sea como Jesús. Es la que quiero vivir en este nuevo día, es la que quiero vivir el resto de mi existir, es la que quiero vivir mientras viva en la tierra, es la que quiero vivir por ti. Una vida que brille en la oscuridad, una vida que practique la verdad, una vida excelente, una vida diferente, una vida que sea como Jesús. Es la que quiero vivir en este nuevo día, es la que quiero vivir el resto de mi existir, es la que quiero vivir mientras viva en la tierra, es la que quiero vivir por ti. Es la que quiero vivir, es la que quiero vivir, es la que quiero vivir por ti. Pongámonos en la presencia de Dios y pidámosle que Él tenga de nosotros misericordia y que nos guíe en este caminar, que como barro en sus manos, Él tenga la potestad de formarnos y tenga la autoridad de poner en nosotros el Espíritu que cumpla su propósito en nosotros. En el nombre de Jesús te exaltamos y te damos a ti el primer lugar. Y pedimos en el nombre del Señor de verdad que estén atentos nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón, expectante, viendo al que debemos ver,
y los pies donde tienen que estar. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, buenos días. A todos, buenos días. Le pido al Señor que pueda servirles en todo y estar a tiempo, estar en punto en todo lo que Dios nos ha regalado. Bien, recuerde que en el sábado, y si usted tiene el hilo de cada reunión de sábado, va a tomar el hilo de cómo el Señor es verdadero sobre su iglesia y su pueblo es verdadero. Partimos del carácter del discípulo y de lo que es un verdadero discípulo del Señor y las características de este discípulo. Y entonces hemos entrado ya en el propósito del Señor y hemos tomado como para estos últimos tiempos hay una voz profética que el Señor ha de restaurar todas las cosas y ha de hacer, dice la palabra, conforme Él lo ha determinado. Dice que Él se había propuesto hacer todas las cosas. Pero hemos tratado de cantar y de depurar lo que es el mover del Señor con el propósito, repito, no descalificar a nadie. Yo lo he dicho muchas veces, no descalificamos a nadie, pero no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos tapar la realidad, la crisis de la esfera de la fe, lo que hoy denominamos como iglesia. No podemos descartar y no podemos simplemente ignorar eso y decir nosotros sí, ellos no. No, es algo que nos envuelve. ¿Por qué? Donde quiera que hay un grupo de seres humanos, siempre habrá la misma tendencia. La tendencia a tomar el control, la tendencia a apropiarse, la tendencia a manipular, la tendencia a manifestar el egoísmo en todas las cosas. Y esto no nos debe extrañar, ni mucho menos nos debe poner del otro lado para señalar a alguien. Más bien, hay un anhelo, hay un deseo en mi corazón porque cada uno de ustedes y yo mismo seamos partícipes de lo que el Señor ha querido hacer. ¿Por qué? ¿Somos mejores? No. Pero sí creo sinceramente, como lo decía Martín Stendhal, sí creo sinceramente que nosotros estamos al final de los que son llamados, dice al final de la tarde. Y llamados porque Dios ha despertado nuestro corazón de nuestro propósito, de nuestro entendimiento, dice, y nos ha llevado a su propósito, a su entendimiento. Por eso yo sí quiero pedirle a usted que conecte con que el Señor quiere hacer una obra en este último tiempo y está diciendo, ven a trabajar a mi viña. Y hay gente que está tan ocupada que no puede aceptar la invitación del Señor. Y no se refiere al llamamiento de tiempo completo, sino se refiere a buscar primeramente el reino de Dios, a poner como dice la Escritura claramente, como prioridad el reino de Dios. Y aquí quiero volver a hilar, diciendo que el Señor vino a su pueblo, y esto es lo que tomamos del Evangelio de Juan, cuando el Señor resplandece a su pueblo, cuando el Señor cumple lo que ellos esperaban. Pero cuando el Señor aparece en escena, no pudo ser comprendido. Y no pudo ser comprendido el Señor, porque no era conforme lo que ellos habían esperado de su propia visión, y no fueron sensibles, no fueron sensibles al caminar del Señor. La Biblia lo llama un espíritu de estupor. ¿En qué consiste el espíritu de estupor? Que siendo su pueblo, los suyos, dicen, no le recibieron, no le entendieron, no le comprendieron. El reclamo del Señor en Juan capítulo 5 dice, ¿cómo podéis
¿Cómo podéis entender mis palabras? Dice, no podéis recibir mi palabra. Y esto es muy cierto. El ser humano y nosotros nos hemos acostumbrado a vestir todo de religión, es decir, de formas, de requisitos, de premios, de castigos. Nos hemos vestido de religión, de modo que a veces el Dios de la Biblia, el Dios del templo, no tiene cabida en su templo. La palabra del Señor nos desafía y nos desacomoda. Y yo venía diciendo claramente para que recordemos que muchos, cuando el Señor mismo quiere actuar en sus vidas, se sienten confrontados, es decir, se sienten cuestionados en lo que son. Y ciertamente, si el cuestionamiento viene de parte de Dios, es válido. Si a mí me cuestiona una persona, pues no tengo mucho problema, pero cuando Dios me cuestiona, cuando Dios me mira y me dice, haces bien en enojarte tanto, yo digo, wow, Señor, esta es otra medida, entonces yo lo pienso. Cuando el Señor me dice que use bien su palabra como obrero, que use bien su palabra de verdad para que no me avergüence, entonces yo lo tengo en cuenta. Cuando el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, dice, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios, entonces yo me siento. Ahora, si Dios me confronta es porque Él es la luz y porque Él hace ver y ve las cosas como son. Por eso, si el Señor nos cuestiona no es problema, ¿cierto? Pero si yo me siento cuestionado, entonces tengo que tener mucho cuidado porque solo hay dos opciones. Una, ser sensible. Y como dijo Natán, tú eres ese hombre, le dijo a David. David cayó, cuán grande era, al piso y dijo, he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, ¿sí? Y pide perdón. De esto es la historia del Salmo 51 y David reconoce. Y el Señor dice, bien, has sido perdonado, pero eso trae consecuencias. Entonces, esa confrontación es necesaria, este cuestionamiento es necesario de parte de Dios. Dice, ¿para qué? Para que lo que no es de Dios sea quitado y quede lo que es de Dios. Porque si era el pueblo del Señor, porque si tenían ventajas los israelitas, porque si les había sido dada la genealogía, se les había dado el privilegio, porque dice la Escritura claramente que el Señor apunta, la salvación viene de los judíos, hablando que según la genealogía que ellos habían guardado celosamente, podían tener el hilo desde el principio hasta el Mesías. Y esto era una ventaja para ellos. Pero si yo me siento incómodo, si yo me siento amenazado, me siento contradicho y veo a Dios como un enemigo, entonces ya tengo un problema. Ya tengo un problema grave. Y esto es lo que hemos venido rescatando desde el capítulo 1 de Juan y ya vamos en el capítulo 6. Entonces, en el capítulo 6 decíamos hace 8 días, literalmente que el pueblo tenía una expectativa terrenal y tenía la expectativa de alguien. Esto lo voy a hablar un poco más profundo en miércoles, en próximo miércoles, respecto de la esperanza. Muchas gracias. Respecto de la esperanza que movió a los judíos después de ciertos años de historia. Pues estoy hablando de ciertos años de historia señalando antes de entrar a la tierra prometida y poseerla, antes de llegar a ser un reino con David y después de David. Los israelitas tienen cierta expectativa y tienen cierta esperanza. Por eso digo que lo voy a hablar el miércoles, porque el miércoles estoy hablando de esperanza. Pero con el tiempo, esa expectativa, con el tiempo, esa esperanza que ellos tienen se va diluyendo y cae más bien en un pesimismo y
lo más triste es que cae más bien en una dimensión terrenal. Y cuando estoy hablando del capítulo 6, que fue lo que terminé citando, cuando estoy hablando del capítulo 6, que es la parte que estoy tomando, y cito el verso 24 de Juan capítulo 6. Dice, cuando vio pues la gente que Jesús, no el verso 24, verso 15, disculpe, verso 15, 6:15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Decíamos que la expectativa del pueblo de Dios, del supuesto pueblo de Dios, había sido distorsionada, porque esperaban un rey terrenal, un rey que supliera conforme a sus necesidades. ¿Están enfermos? Sánanos. ¿Están hambrientos? Aliméntanos. ¿Están endemoniados? Libéranos, ¿cierto? Y esto es válido, pero esta es la añadidura, porque Jesús no viene solamente a ser reconocido como el Todopoderoso. Jesús viene a ser reconocido como el que señaló el Padre. Por eso yo decía claramente que el pueblo de Dios había distorsionado su expectativa y, siendo el pueblo de Dios, esperaban un reino terrenal, un reino por elección popular de los hombres, un reino de iniciativa de los hombres. Dice, pues hagámosle rey. Mire, este nos habla palabras de verdad, nos sana, nos alimenta. Hay que constituirlo rey. Yo decía, súbanlo sobre los hombros y comencemos a gritar, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Que fue de alguna manera lo que sucedió cuando Jesús entró en Jerusalén. Todos gritaban, Hosana al Hijo de David. Decían, sálvanos, Hijo de David, porque esta esperanza tenían. Pero esta era una esperanza terrenal. Sin embargo, esa porción es cumplida la profecía que el Señor había dado, que habiendo rechazado al Mesías, dice, le recibirían, dice, cumpliendo así lo que el Señor había prometido para su nación, y era la salvación de parte del Hijo de David. Pero ellos no entendieron, aunque gritaron Hosana al Hijo de David, no entendieron la dimensión de esta afirmación, era solamente cumpliendo la profecía. Y es lo que va a suceder en el último tiempo, que le reconocerán y le levantarán, dice que lo honrarán. Por eso el Señor no viene a buscar consensos, y yo era muy claro, era muy enfático, que cuando el Señor viene, por el contrario de causar consensos, lo que el Señor causa es disensión, división. Y por eso tomaba el pasaje de Lucas capítulo 12, donde en Lucas 12 dice que estarán divididos en una familia, 2 contra 3, 3 contra 2. El padre contra el hijo, los hijos contra el padre, la suegra contra la nuera. Y dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa por mi causa. Entonces, deja de pensar que el Señor va a venir a que los hombres lo elijan y a que haya consenso y a que haya en los hombres un acuerdo para que entronicen al Señor y le entreguen el poder y le entreguen. No va a suceder de esa manera. El Señor debe ser adorado por cada individuo, cada uno de nosotros. Y lo más triste de esto es que cuando una persona se rinde completamente al Señor, dice, los enemigos de ese hombre son los de su casa. ¿Estoy repitiendo? No estoy repitiendo. Que el verdadero cristiano, lo que estoy diciendo es la otra parte, la otra cara de la moneda. Lo que estoy diciendo es que cuando una persona se define por el Señor,
Dice, debe asumir que el mundo lo aborrecerá. ¿Por qué el mundo aborrece a los discípulos del Señor? Dice, ¿por qué? Los discípulos del Señor son como el Señor, que el mundo aborreció primero al Señor. Si el Señor es el leño verde, nosotros somos el leño seco. Si eso hicieron con el leño verde, ¿qué no harán con el leño seco? Por eso no menosprecies la persecución, no te amilanes frente a la persecución, no te disminuyas frente a lo que el Señor ha dicho que vendrá. No eches de ver absolutamente ninguna situación ni ninguna circunstancia difícil cuando tú decides consagrarte. Y esto es válido para los niños. Cuando un niño no conoce los superhéroes del mundo, es impopular. Cuando una niña no conoce las diversiones de este mundo, es impopular. Cuando un joven no camina en la corriente de este mundo, a los demás les parece extra. ¿Tú no sabes el Real Madrid cuántos puntos tiene en la Champions League? Tú no sabes lo que el Tottenham, ¿sí? Si un chico no sabe eso, entonces los demás lo miran como bicho raro. A los demás les parece extraño que no esté, ¿sí? Y esta es la parte que nos toca a nosotros. Por eso no esperemos nunca, y yo sí quisiera bajar un poquitico la expectativa de aquellos que creen que va a venir un gran avivamiento con grandes aplausos en grandes lugares. Es increíble ver esas iglesias de miles de personas, donde aún los jóvenes llegan en bandadas, donde los jóvenes llegan en cantidades alarmantes, pero entran en la corriente de la histeria. Y al igual que en un concierto del mundo, los jóvenes saltan y las personas saltan, y de la misma manera que se emocionan en un concierto del mundo con un cantante secular, asimismo se emocionan con los cantantes cristianos. Y no sé, no me pregunte a mí, pregúntele a Frank Garlock sobre la estridencia de la música, el propósito de la música. Y aún hablaba con un chico muy sencillo y dice, yo sé lo que causa el instrumento musical bajo. Yo sé lo que causa un bajo cuando se acciona en diferentes sentidos y a diferentes velocidades y en diferentes volúmenes, ¿sí? Y dice, yo sé lo que causa eso, por eso. Y este chico me decía, yo sé el peligro del metal. Yo lo sé tanto para el que está tañendo el bajo como para los que están oyendo el bajo. Eso es ser artista. Y uno puede ver la histeria, y piensa que eso es de Dios y que ahora Dios se está moviendo en medio de los jóvenes. No es cierto, y no nos engañemos. Eso nunca será cierto. Nunca puedes confundir la magnesia con la gimnasia. La gimnasia con la magnesia, bueno, como se diga, como lo decían los profesores. No puedes confundir me baño en el río con me río en el baño. No puedes confundir eso, es totalmente diferente. Me están diciendo que no eche chistes flojos. Pepita Gómez. Gomité Pepitas. No confunda una cosa con la otra, la flota ballena con la ballena flota. No confunda esas cosas. No confunda avivamiento con la histeria colectiva en los estadios, los gritos, el sudor de la carne y la irreverencia de hombres que se adueñan y manipulan las emociones. Eso no es avivamiento. Si va a haber un avivamiento, ese avivamiento va a tener delineamientos claros. Y esos delineamientos claros es el Señor a la cabeza. Por eso, yo no me afano por la popularidad, yo no me afano por
quedar bien, caer bien y nada de eso, porque sé que si tratáramos de agradar a los hombres no seríamos siervos del Señor. No son mis palabras. Si yo tratara de ser agradable a los hombres, no estoy hablando de irreverente y respetuoso, si yo tratara de ser agradable a los hombres, dice, no sería siervo del Señor. Por eso hablo su palabra con toda libertad. Mi libertad consiste en decir que el Señor tiene toda potestad y ningún hombre tiene importancia delante de Él. Todos delante de Él estamos al mismo nivel. Un padre, uno el maestro y todos nosotros hermanos, los unos de los otros. No hay nada ni nadie importante sino es Él. Y si Él decide aparecerse en la butaca de un parque y allí hablar a los ociosos y los ociosos le ponen cuidado, dice, de ahí se puede levantar algo tremendo. ¿Qué es lo que no puedo pensar? Que se pueda levantar de un sitio donde se manipulan las emociones, donde se manipulan las cosas con mercadería, donde se manipulan las cosas de una manera artificial para que parezcan. De hecho, yo sé que tenemos muchos defectos en escenografía. Estoy pensando en mandar pintar aquí atrás como un paisaje, sí, y yo como el pajarito, pero dice, no, mire, es que usted tiene que usar colores de fondo oscuros y no sé qué, y contrastar, y que las luces, imagínese usted bien pálido y con esas luces, y le decía a mi esposa que iba a comprar un reflector y dice, no, pues ahí sí que va a quedar blanco Ariel, más blanco no se puede, y caemos en muchos errores, pero me interesa, es la palabra que se predica, me interesa es tener reverencia con la palabra que se está predicando. Él es la autoridad, Él es la potestad. A Él debemos agradar, a Él debemos servir, a Él debemos adorar y debemos hacerlo cada uno individualmente para que colectivamente Él pueda ser el Señor de todo su cuerpo. Por eso, la expectativa de este pueblo era una expectativa terrenal. Un hombre elegido popularmente para gobernar sobre ellos. Pero el Señor quiere ser adorado particularmente para reinar sobre los corazones. No sobre el mundo, sino sobre los corazones. Y reflejar al mundo, dice, en cada uno de los sometidos a Él, reflejar, dice, su misma imagen. ¡Ay, dijiste herejía! No, estoy hablando de 2 Corintios capítulo 3. Versículo 18, seremos transformados, dice, en su misma imagen. Y si algo ven en mí, que sea de Cristo. Y si algo tengo, que sea de Cristo. Y si algo hago, que sea para Él. Y si la gloria que se ve en mí, dice, solamente debe reflejar a Cristo. A Cristo. Por eso es un anhelo que entendamos, que el Señor no viene a poner a los hombres de acuerdo, porque el Señor viene a, dice, desafiar a cada corazón, ¿ya? Y no hay que tomar pasajes aislados para esto, hay que tomar la historia, ¿cierto? La historia en Jerusalén, donde estaba el Señor. La historia donde los siervos de Dios fueron apedreados, dice, a unos mataron, a otros apedrearon, a otros persiguieron, a otros exiliaron. Y dicen los fariseos, si hubiéramos estado en los días de nuestros padres, no hubiéramos hecho lo que hicieron ellos. Y dice, con eso ustedes dan testimonio que son hijos de aquellos que apedrean profetas. Es que con el Señor es espectacular. Me encanta escuchar al Señor porque Él tiene, dice, una verdad precisa. Y esa verdad precisa es la que nosotros debemos abrazar. Juan capítulo 6, entonces, el Señor no quiere que los hombres vengan y se apoderen de Él para hacerle rey, ¿sí? Él quiere ser adorado por cada uno de nosotros. Y la historia del capítulo 6 del Evangelio de Juan continúa. Y vamos más adelante, versículos 26
versículos 20, bueno, el 25 dice que la gente había ido a buscarlo, había ido detrás de él. Pero no podemos ni acusar a estas personas, ni mucho menos decir que somos mejores que ellos. Tenemos que entender que si hay una persona que tiene semejante influencia como el Señor, entonces debemos entender claramente que despierta el deseo de las personas. Pero el Señor va aclarando. A mí me encanta cómo en el capítulo 6 comienza el Señor y son multitudes. El Señor va caminando y comienza a moverse y la gente sigue detrás de Él. No tantos como al principio, pero siguen detrás de Él. Es un pasaje que yo uso mucho para evangelizar. Capítulo 6, verso 25 dice, y hallándole al otro lado del mar, digo yo que no todos los que comieron del alimento fueron al otro lado del mar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había que pagar un precio en la barca, porque había que gastar más tiempo de lo indicado, porque había que invertir más capacidades e ir hasta el otro lado del mar. ¿Quiénes están dispuestos a ir al otro lado del mar? Dice, no muchos. Dice, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? La respuesta de Jesús es, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Aquí hay una expresión bastante clara. El pueblo de Israel esperaba un Salvador. Y la expresión era, cuando Él venga, que fue la expresión que usó la mujer samaritana. Cuando Él venga, dijo, nos declarará todas las cosas. Cuando Él venga, nos sanará. Cuando Él venga, la expectativa de ellos con el Mesías era que cuando Él apareciera se cumplirían las señales que habían sido prometidas. Pero estas personas, el Señor claramente los confrontó, ¿no? Y dice, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, o sea, estas señales nos muestran al Mesías que había de venir. No había una visión espiritual de Jesucristo. Ahora, es en boca del Señor. ¿Por qué? Porque hago claridad sobre esto. No es una interpretación mía, es el Señor el que está aclarando la intención de los corazones de estos hombres. No porque habéis visto las señales, porque las señales deben indicar algo. ¿Entiendes? Las señales deben indicar algo. Cuando uno ve un aviso y el aviso tiene un baldecito con agua, piso mojado, ya, eso es una señal. Y yo tengo que advertir, ¿cierto? Yo tengo que advertir que el piso está mojado. Cuando hay dos huesos y una calavera, dice peligro. Sí, entonces yo tengo que advertir que hay peligro. Cuando esas señales nos indican algo. Y estas personas no miraron lo que indicaban las señales, sino miraron lo que necesitaban sus vientres, lo que necesitaban como seres humanos. Y uno de los engaños más grandes es que el Señor es conforme a mis necesidades, no conforme su propósito. Aclaro, creemos que el Señor viene conforme a nuestras necesidades. Y eso en segunda instancia es cierto, porque Él dice, miren los pajaritos, no les falta la comida. Miren, ninguno cae a tierra sin el cuidado del Padre. Sí, eso es adicional, o sea, eso no está fuera de la soberanía del Padre. ¿Sí? Si el Señor te dice, deja a tu padre, deja a tu madre, Él tiene cuidado de ellos, no te preocupes.
No, pero ¿cómo voy a dejar mi padre? Cualquiera que ame más padre, madre. Es que el Señor no conoce que mi mamita tiene juanetes. Es que el Señor, claro que el Señor los conoce. Lo que el Señor claramente está aquí afirmando, lo que el Señor claramente aquí está afirmando es la prioridad. Las necesidades siempre van a estar. Los pobres siempre vamos a estar. Todas las cosas siempre van a estar ahí. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ese no debe ser mi enfoque, sino que si viene una persona que es capaz de alimentar a 5,000 varones, más mujeres y niños, si hay una persona que sana, que libera, si hay una persona, dice, esas señales me indican que el reino de Dios se ha acercado. Pero si yo no veo eso, entonces comienzo a verlo como alguien que suple el hambre que tengo en esta mañana, el hambre que tengo en este tiempo. Ah, mira, el Señor puede suplir tu hambre. Y eso es disminuir la expectativa del Señor. Por eso, claramente, dice, me buscáis no porque habéis visto las señales que indicaban que yo soy el Salvador que ustedes estaban esperando, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces, no me están buscando, dice, por lo que yo soy, sino por lo que ustedes necesitan. ¿Entiendes? Y esto es bastante peligroso. Porque por eso el anticristo va a prendar a las personas. Porque el anticristo va a traer una aparente paz. Porque el anticristo va a traer una aparente prosperidad. Porque el anticristo va a traer una aparente armonía, tolerancia. El anticristo va a traer un liderazgo que se necesita, ¿sí? Entonces le van a entregar al anticristo en su mano, pero no se van a dar cuenta quién es él y por qué lo hace. Y entonces manipulará, dice, por las necesidades. Dios no es así. Dios, dice, se presenta a él como la salvación. Y sus necesidades son añadidura. Sus necesidades están en la soberanía del Señor. Las necesidades de cada individuo están en la soberanía del Señor, que no están ajenas a su soberanía, a su potestad, a su ternura, a su misericordia. Dios no goza haciendo sufrir a sus hijos. Dios se goza cuando en medio del sufrimiento recibimos su consuelo, a pesar de cualquier circunstancia. ¿Ah? Si estuvo una vez en el horno de fuego, no podemos decir que siempre estará en el horno de fuego. ¿Sí? Pero Él se hace también para salvar, dice, pero para sobrellevar. Y esto es lo que no podemos entender. Por eso, cuando el Señor les aclara a estas personas, les dice, ustedes están buscando, así como están buscando un reino terrenal de un rey por elección, por democracia, por elección, dice, asimismo están buscando un pan terrenal, necesidades físicas, diarias, necesidades terrenales. ¿Sí? Asimismo, ustedes están buscando un alimento terrenal. Dice, pero yo he venido a saciarlos con el pan celestial. Por eso el verso 27 es clave dentro de la Escritura. Verso 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y volvemos a retomar. ¿Por qué hay que adorar a Jesús? Porque a este señaló el Padre. Porque esto es lo que el Padre nos señala para que lo aceptemos. ¿Sí? No se trata de si están de acuerdo o no están de acuerdo.
igual que la medicina. No es la medicina que a ti te guste, es la medicina que necesitas. Hay personas que para todo, toman la caléndula, ¿cierto? Entonces tiene un brote en el cuello. Mire, tome unas hojitas de caléndula y hágase así. Tiene para todo la caléndula, ¿cierto? Pero lo que el Señor dice es, por favor, yo respondo a su verdadera necesidad, no a lo que ustedes piensan. ¿Cómo soluciona hoy la gente el problema? Con plata. Yo necesito es plata, lo que necesitamos es plata. Tanto que dijeron 200 denarios de pan no alcanzarían, ¿cierto? 200 denarios de pan no bastarían. Si tuviéramos plata, podríamos alimentar a los pobres, pero como no tenemos plata, y el Señor dice, no es el dinero la solución. Dijo, todo es plata, dijo el filósofo, todo es plata, no todo es plata. Por eso el Señor les dice claramente, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Hay una necesidad más profunda y esa necesidad es la necesidad de Dios en el ser humano. Y solamente Dios puede dar ese alimento. Por eso dice, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces aquí tenemos desde el verso 25 al verso 27 una expectativa errónea en el pueblo de Dios. Y este evangelio se está predicando actualmente. El evangelio de pare de sufrir, el evangelio que Dios le va a dar pan, el evangelio que Dios le va a solucionar sus problemas. Y se les promete a la gente y con esas promesas manipulan a la gente. Por eso yo hablaba que el anticristo va a venir a manipular dando pan. El anticristo va a venir a manipular dando aparente paz. El anticristo va a manipular, ¿sí?, siendo una gran persona. ¿Sí? Esto va a ser el anticristo. Dice que su obra va a ser con prodigios engañosos. Y la gente se va a comer todo el cuento. Por una sola razón. Porque la gente está enfocada en el alimento terrenal. Pero el Señor sabe que la necesidad más grande del hombre es el pan celestial. El pan celestial. Mire el verso 36, dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Por qué? Dice, porque buscamos al Señor conforme a nuestra necesidad. Y esto fue el pueblo de Dios. Bueno, nosotros los gentiles podemos decir, no, es que nosotros crecimos así. Sí, es cierto. Los judíos crecieron con la esperanza del Mesías, pero esperaban que el Mesías les trajera pan terrenal. Ahora, ¿los gentiles tenemos excusa? No, porque por eso Israel es un ejemplo para nosotros. Por eso en 1 Corintios 10 dice, mire, les estamos amonestando a ustedes que así como Israel, dice, ustedes también tengan mucho cuidado. Y de esto es lo que habla 1 Corintios 10. ¿En qué sentido? Dice, en que busquen de parte de Dios, dice, un pan que sacie su terrenalidad, que sacie su perspectiva meramente terrenal. ¿Da? Esto es un tropiezo en la iglesia. La iglesia ha perdido las aspiraciones celestiales, porque la iglesia también se ha acomodado a las predicaciones terrenales. Entonces, viene un número de gente, ¿cierto?, con una necesidad terrenal, entonces hay que terrenalizar el evangelio. ¿Sí? No se puede, no se puede. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que es mejor, dice que es mejor un bocado seco y en paz y no una mesa llena y en abundancia. ¿Qué es lo que ha hecho blasfemar a los hombres? ¿Qué es lo que ha hecho blasfemar a los hombres? Abundancia de pan, abundancia de ociosidad,
¿Recuerda lo que dice? Soberbia y no fortalecer las manos del afligido. Ah, no, desde que yo tenga no hay problema. Desde que yo tenga, conmigo no es el cuento. ¿Te das cuenta? Esto es, dice, la terrenalización del evangelio. Buscar la saciedad de las personas. Ustedes buscan pan para saciarse. Claro, como se saciaron, entonces ahí sí soy Dios. ¿Ya? Y entonces no entienden que el Señor y el reino del Señor es netamente espiritual. Y esto es lo que va a hacer el Señor en este último despertar. La Biblia habla, una profecía en Amós, que en el último tiempo, que dice, tendrán hambre, pero no de pan, sino de oír la palabra de Dios. E irán de mar a mar, dice, pero no se saciarán. ¿Por qué? ¿Por qué sucederá eso? Y yo sí lo puedo ver muy real. Porque hoy las personas andan migrando, escuchando un pan engañoso desde los púlpitos. Un pan terrenal, un pan que les ofrece la solución, un pan de psicología, un pan de resignación, un pan de ilusiones, un pan de cualquier otra cosa. Pero la gente no necesita eso. Dice, irán de mar a mar. Mar en la Biblia significa multitudes, populacho. Mar en la Biblia significa el común de la gente que no conocen a Dios. Irán de mar a mar. Dice, porque tienen hambre. Y hoy la gente sí tiene hambre. Pero no de pan. No de pan terrenal. Hoy la gente tiene hambre de pan celestial. Solo que comen pan terrenal, ¿sí?, engañados por sí mismos y engañados también por otros. Y hay gente que se ha hecho ministros de pan terrenal. ¿Sí? Ministros del pan terrenal. Han vuelto panaderos en la tierra. Yo no quiero eso, porque hay solo un pan que puede saciar el alma de un hombre. Mientras el alma de un hombre no sea saciada con ese pan, esa persona va a seguir deambulando de mar a mar buscando algo que le falta. Por eso el Señor no se va por las ramas. Pero sí hay un problema en este pueblo, sí hay un problema tanto en la iglesia de hoy como lo había en el pueblo de ese entonces. ¿Cuál es ese bendito problema? Ese bendito problema es que el pan que esta gente busca es un pan que les sacie terrenalmente. Verso 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús, esta es la obra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Esta es la obra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer una persona? ¿Cuál es la obra que nos pide el Señor que hagamos? Dice, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Entiendes? Aquí hay precisamente el ofrecimiento, el único ofrecimiento que Dios hace al ser humano. Por eso la Biblia es tan exclusiva. La Biblia es tan vertical. La Biblia es tan directa que solo hay un pan que necesitamos. Deja de andar buscando asegurar el futuro, asegurar la tranquilidad, asegurar la paz. Nada podrá saciar al hombre si no es el pan verdadero. Nada podrá ayudar al hombre, dice, a que tenga vida eterna. Ahora, la vida eterna aquí tiene que ver con lo que es verdadero, con lo que no se acaba. La vida eterna está en contraste con la muerte. ¿Entiendes? La vida eterna es aquellos que, dice, saben que aunque tienen cuerpo terrenal, dice, su esperanza es celestial. Una persona, por más pan que tenga, un día va a morir. ¿Y qué le queda después de la muerte?
Dijo el Señor: necio, ¿para quién será todo lo que has amontonado? ¿Para qué amontona una persona? ¿Para qué amontona una persona? Dice, para decirle a su alma: come, bebe, regocíjate. Es decir, lo que dice el verso 27, el verso 26, que pueda tener pan y saciarse. La vida eterna consiste en esa vida que no perece. Esa vida, dice, esa vida que permanece. Y esa vida consiste en un amor que permanece, en una verdad que permanece, en una luz que permanece. Aún, dice, nos guiará en una guía, dice, nos guiará aún más allá de la muerte. Por eso, esto es lo que nos debe afanar. Y esto se refiere a la salvación del alma del hombre. Hay un engaño tremendo ofreciéndole a la gente hoy bienestar en este lugar. Ese es el pan de esta tierra. Hay un engaño hoy ofreciéndole a la gente seguridad y una ilusión que sus vientres serán saciados. Hay una ilusión de los que dicen que hay que trabajar duro. Yo estoy de acuerdo con que hay que trabajar, yo estoy de acuerdo con que hay que esforzarse, yo estoy de acuerdo con que hay que hacerlo. Dice, pero después de temer a Dios, después de servir a Dios, después de humillarse a Dios, el que trabaja de esa manera y no teme a Dios, pierde el examen, porque igual va a perecer, igual que las bestias, dice la Biblia. Ten mucho cuidado. Por eso, mucho me temo que cuando el Señor se aparezca como la luz resplandeciente del Señor, muchos pensarán que el Señor va a venir a bendecir templos, que el Señor va a venir a dar dinero a granel, que el Señor va a venir a entregar todo lo que nunca hemos tenido y que ahora sí. Y decía una persona, y es que los bienes de los impíos serán para los justos. y hay cristianos que viven como narcotraficantes, con lujos. Precisamente estaba escuchando de alguien que dijo, no, me voy a dar un tiempo, estaba muy ocupado, me voy a dar un tiempo. Y era que lo estaban investigando por malversación de fondos. Se estaba gastando el dinero de la iglesia donde pastoreaba, se lo estaba gastando en apartamentos, comprándolos en efectivo y haciendo negocio en efectivo. Y definitivamente parecía un narcotraficante. Ahora, ¿cuál es mi punto? ¿El problema es de él? No, el problema no es de él. El problema es en común, en general, que estamos buscando, esperando un sustento. Dice el verso 26, que podamos comer y saciarnos. Y aquí haga el paréntesis. El alimento celestial no sacia. El alimento celestial sustenta. El alimento terrenal sacia, pero no sustenta. Pero el alimento celestial no sacia. Es un pan liviano. Es un pan liviano, pero sustenta, da vida eterna. A mí me encanta el ejemplo del maná. Dice que a veces es como simple en la boca. Dice, pero sustenta. El pueblo fue alimentado con maná 40 años. Cuando se les dio por pedir carne, ahí está el problema. Ahí está el problema. No va a decir que eran vegetarianos, por favor. Eso es pan de nobles. Quiero decir que el ofrecimiento del Señor es uno solo. Por eso la iglesia no puede andar en ofrecimientos para que la gente busque saciarse en otras cosas. No. O tú comes el pan, dice, o lo desprecias. Una de las dos cosas. O buscas el pan terrenal o buscas el pan celestial. Algunos dicen, no, pero es que al menos asegurar una renta. La renta se puede llamar pensión, la renta se puede llamar, perdóneme la rebusnancia, se puede llamar rentabilidad mensual.
¿sí? Inversiones, fiducias. O tú buscas el pan celestial o buscas el pan terrenal. Una de las dos. Por eso claramente el Señor y categóricamente el Señor dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. mire cómo es. Verso 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¡Wow! ¿Qué obra haces? Imagínense usted, acaban de ver todo lo que vieron, acaban de saber todo lo que supieron. Dice, pero para ellos no les amanecía, un pueblo velado en el corazón. Sí, pero es que uno necesita trabajar. Sí, claro, uno necesita trabajar, pero para que no sea ocioso, pero no puedes pensar que del trabajo vas a tener vida eterna. No puede. Que de ahí viene tu sustento. Hay que trabajar, pero el sustento viene del Señor. Por Dios. Yo creo que hoy el pueblo de Dios ha terrenalizado el sustento de Dios. Y creen que Dios los bendice con dinero. No. Para mí, de verdad que yo le pido al Señor que quite más el deseo de las cosas de aquí y ponga más el deseo por las cosas de allá. Necesitamos cosas aquí. ¿Qué hacemos? Necesitamos cosas aquí, pero eso siempre lo necesitaremos. Eso nunca nos alcanzará. Dice, ¿se acuerdan Isaías? Una casa, uno quiere una casa y otra para rentar, y otra para veranear, ¿y en dónde termina? Ay de vosotros que añadís casa a casa, heredad a heredad, pensando que la tierra toda va a ser de ustedes. Hay latifundistas, hay gente de bienes raíces. Conozco una persona muy querida, una persona muy linda, que tiene más de 15 propiedades, casi 20 propiedades en la capital del país. Y uno dice, ¡oh! No puede dormir en paz, no puede estar tranquilo, no puede. Porque su seguridad, dice, se le está moviendo cada vez más. Y más si Bogotá queda desierta, no lo sé. Entonces, cuando el Señor dice, yo soy el que verdaderamente los puede llenar a ustedes. Dice, pero no saciarlos en sus expectativas. Y esto es lo que yo quiero que tú entiendas. Cuando el Señor venga a cumplir el último tiempo, mostrará el verdadero carácter del reino. Mostrará la verdadera esencia del reino. ¿Cuál es la verdadera esencia del reino? El pan celestial, no el pan terrenal. Y retomo, por eso el anticristo va a gobernar, porque ofrecerá pan terrenal y va a poder manipular a la gente. ¿Ya? Por eso, cuando le dicen ¿qué señal? Imagínense lo que dice el verso 33. El 31, perdón, verso 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. O sea, usted solamente alimentó a 10,000, a 12,000. Usted solamente alimentó. Ajá, pero nosotros en el desierto supimos que habían más de 2 millones. Ah, eso sí es un milagro. Eso sí fue un milagro. Pues, lo suyo, pues, uno lo ve y uno dice, bueno, pues sí, ¿cierto? Bueno, sí. Pero lo del desierto, eso fue una cosa tremenda, eso fue algo sobrenatural. Eso fue algo que sí, eso sí es una verdadera señal.
Y esta es, dice, la trampa. Esta es la trampa. ¿Sí? Menospreciar la sencillez del Señor. Pero entonces el Señor les trae a colación la incredulidad de ellos. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Tremendo, ¿no? Porque dice claramente que ellos menospreciaron lo que el Señor había hecho. Sin embargo, en el 34 le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Fíjense que en el 34 dicen, danos siempre ese pan. Como que trataban de arañar la verdad espiritual. Pero el Señor dice, aunque me habéis visto, no creéis. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Tremendo, ¿no? Por eso, el Señor sí dice que sus padres comieron pan en el desierto y murieron. Y esto es una verdad. Esto es una verdad. Porque los que degustaron el maná hablaron mal del maná. Los que degustaron el maná no creyeron las obras del Señor. Como los que llenan sus vientres y creen que eso es la bendición de Dios. Hay que tener mucho cuidado. El llamamiento del Señor claramente es que cada uno de nosotros tenga, dice, la certeza de lo que está recibiendo. Por eso, el Señor sabía que ellos habían disminuido su expectativa. Pero cuando aparezca el Señor no vendrá conforme a nuestras expectativas. Cuando aparezca el Señor, vendrá conforme el propósito de Dios. Y el Señor no vendrá ahora, en este último tiempo, no vendrá a colmar las expectativas de popularidad, de fama, de abundancia y de toda la cantidad de cosas en que el hombre ha puesto, del pan que ellos dicen, del pan que han comido y se han saciado. ¿Sí? Por eso una de las expresiones para los cristianos es: ay de vosotros los que ahora estáis saciados. Ten mucho cuidado, porque esto está en contraste con lo que dice la Escritura. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de la diferencia? Ay de vosotros los que estáis saciados. Contrástalo con los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando tú contrastas esto, tú te vas a dar cuenta, literalmente te vas a dar cuenta, que solamente Dios puede sustentar un alma. Y no hay forma de engañar ni defraudar el alma buscando otra cosa. Así tú por un tiempo te abrigues bajo cierta satisfacción, dice, no podrás engañar a tu alma, ¿ya? Porque tarde o temprano la necesidad te alcanzará. Por eso dice, ay de los saciados, dice, pero bienaventurados. ¿Entiendes? Por eso, cuando uno conoce al Señor, entonces comienzan a desprenderse, perdóname la expresión, como escamas de uno. Y uno se va dando cuenta cuánta desnudez hay en uno. Cuánta desnudez, cuánta necesidad, cuánta fragilidad. Y entonces termina uno pobre en espíritu. Y el Señor dice, ahí es donde yo quiero que entiendas.
Dice, para que no confundas las expectativas de los hombres con mis expectativas. Para que no confundas tus necesidades con mis ofrecimientos. Mi ofrecimiento es, dice, vida eterna. Tu expectativa es comer el pan y saciarte. Eso no sucede con el Señor. Con el Señor sucede es que el pan que Él da nos trae a vida eterna. Y esa vida eterna, dice, es total y enteramente la necesidad de nosotros. No la necesidad según nosotros, sino la necesidad de nosotros. Bien, y te voy a invitar a orar, porque esto no es un juego de palabras, esto no es una manera de pasar el tiempo, sino es que es muy profundo ver el alimento terrenal, cuando el Señor lo que es alimento celestial. ¿Entiendes? Por eso yo quiero que ores conmigo en esta mañana y le pidas al Señor que así como no puedes tener una expectativa de un reino terrenal, asimismo no puedes tener la expectativa de un alimento terrenal. Así como el pueblo que se llamaba de Dios distorsionó la expectativa del Señor, la esperanza del Señor, y querían hacerlo rey por elección popular. Asimismo, muchos han distorsionado la expectativa del Señor, queriendo tener el pan que les sacie sus apetitos. Pero ese pan no es conforme el Señor. El Señor no viene a saciar los apetitos propios. El Señor viene a saciar las más profundas necesidades del alma. ¿Sabes por qué el hombre combate tanto contra el pecado? Dice, porque no está satisfecho. ¿Sabes por qué el hombre cae tan fácil en la desobediencia? Porque no está satisfecho. Por eso esta gente le dijo al Señor, Señor, danos siempre ese pan. Esta gente le dijo al Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La respuesta directa fue, crean en el pan celestial. Crean que su necesidad es el pan celestial. Crean que yo soy, dice, yo soy el pan que descendió del cielo y da vida al mundo. Yo como oro para que dilucides en tu mente que no es como tú piensas, sino es como Dios ofrece, como el Señor se ha manifestado. No culpes a la iglesia donde asistes, no culpes a la iglesia donde estás, no culpes a nadie. Dile simplemente, Señor, quiero buscarte con toda sinceridad como el verdadero pan que ha descendido del cielo, como el que es el pan de vida, como si vengo a ti no tendré hambre jamás, y el que en ti cree, Señor, no tendrá sed jamás, Señor. Por eso no quiero pasar, oh Dios, de largo de ti, Señor, sino quiero aprender que mi necesidad eres tú, Señor, por encima de todas las cosas. Muchas gracias, porque tú has hecho en nosotros, bendito Dios, un lugar para iluminarnos, un lugar para mostrarnos nuestra real necesidad. En el nombre de Jesús te bendigo y te doy gracias por cada persona que está oyendo esta mañana. Despiértalos para que busquen la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre nos dará, porque a éste señaló Dios el Padre. De verdad que yo oro para que haya en nosotros sensatez en todo sentido. Dios les bendiga y que el Señor haga algo sobrenatural en sus corazones. Amén. Un abrazo a todos. Mañana tempranito y estamos a la orden. Espero que estén conectados con todo lo que estamos andando y estimulándolos a todo. Dios les bendiga y de verdad nos alegra servirles.